Navarrete Prida, diputado federal del PRI y ex procurador del Estado de México, reconoce que en la entidad sí existe un problema de violencia de género en contra de las mujeres, pero considera que para realmente resolverlo hay que atenderlo en su justa dimensión y fuera de factores político-electorales. Es un asunto que desafortunadamente, siendo un asunto muy delicado, se ha pretendido politizar, partidizar. El Estado de México es la entidad más poblada del país y es la entidad, como entidad, que tiene el mayor nivel de migración en México. Al Estado de México migran alrededor de 1000 personas diarias. Si esta entrevista la estuviéramos teniendo dentro de una semana, ya en el Estado de México hay una nueva comunidad, de tal manera que sus problemas se deben ver en su justa dimensión. En términos reales, el Estado de México está en la media nacional de muchos de los problemas nacionales, de inseguridad, de problemas urbanos, de problemas de basura. Esa es su realidad. Y el tema de los feminicidios está politizado porque se compara al Estado de México como entidad con 15 millones de habitantes y un crecimiento de 1000 personas diarias con municipios en particular, que tienen dinámicas distintas, inclusive municipios fronterizos. Lo correcto en todo caso sería comparar municipios similares, municipios, no una entidad. ¿Qué sí tiene el Estado de México? El Estado de México tiene un severo problema de violencia intrafamiliar, sobre todo en su zona oriente, que es la zona donde arriba más migración, que se ha compuesto de muy diferentes factores, niveles de pobreza mayores, niveles de desempleo e inseguridad. Y este nivel de violencia, el segundo lugar en delitos en el Estado es el delito de lesiones, sí es un tema que hay que atender con políticas públicas consistentes. La pregunta no debería de ser cuántos feminicidios hay, cuando además no está tipificado el delito de feminicidio, sino ¿qué se hace en política pública para proteger a la mujer y a los sectores más desprotegidos? Y en el Estado de México se entregan todos los apoyos sociales a la mujer. En el Estado de México se reciben más de 50,000 denuncias por violencia y maltrato intrafamiliar y menos del 1% llega a sentencia, porque siendo un delito de querella, generalmente la cónyuge, aunque hay casos de varones que también sufren violencia, pero la cónyuge en su mayoría perdona, otorga el perdón. Y este es un tema cultural. Este no es un tema de una política pública, es un tema que tiene que avanzarse en educación, que tiene que avanzarse en cultura, que tiene que avanzarse en muchos otros sectores para poder tener una sociedad más igualitaria. No está ni más ni menos el Estado de México que en la media. Eso no significa que porque hay otros peores que nosotros estamos bien, no es cierto. Pero hay que, si queremos realmente resolverlo, de buena fe el problema de la violencia de género, hay que atenderlo en su justa dimensión y fuera de factores político-electorales. Una de cada 5 familias, la mujer es la pilar de la familia. Hay que atender ese tema. Hay que atender el tema de los accesos a la educación. Hay que atender el tema del patrimonio familiar, que la casa y el lugar sean producto de la familia, mamá e hijos, para que si sucede un hecho de estos no puedan arriesgarse a que pierdan todo. Hay que atender el tema del empleo formal, para que cuando se demande una pensión efectivamente se le retenga del salario al trabajador. Hay que atender el tema de las drogas y del alcoholismo como políticas de salud pública, y ahí entran muchos niveles de gobierno. Hay que atender un conjunto de factores que eliminen el problema, entendiendo que es un fenómeno que se concentra fundamentalmente en una zona del Estado de México, que es la que tiene mayor capilaridad, mayor nivel de migración, mayor nivel de asentamientos de personas nuevas con nuevas necesidades sobre las cuales no estaban presupuestadas de origen. Hay que tipificar bien claro el delito de feminicidio y sobre todo hay que salirnos de la estadística del INEGI. En el INEGI se registra como feminicidio cualquier averiguación previa que se levanta con motivo de un fallecimiento o de una lesión, sin importar si califica o no como delito. Si el fallecimiento es por causa natural, si el fallecimiento es por un accidente, de todas maneras se le da vista al MP y lo único que puede hacer el MP es iniciar una averiguación previa. En el momento en que el corte del INEGI fuera, en lugar de averiguaciones, de denuncias, fuera delitos considerados autos de formal prisión, girar órdenes de aprehensión, tendríamos una cifra mucho más exacta de lo que está ocurriendo.
Pero esto no debería de servir para disimular el problema. El problema que tenemos es un problema serio de política pública que hay que atender, pero repito, excluyendo el factor electoral y partidista. ¿Qué ha hecho política pública a favor de la mujer, de los niños, de los adultos mayores? Que falta mucho por hacer, que desde luego como cualquier entidad tiene claroscuros en la materia, pero que no es un problema de desinterés o de desatención o de negligencia. Es un problema de la complejidad de un fenómeno que se está atendiendo y que en mucho tiene que ver con educación, cultura y medidas de prevención. Si lográramos hacer una legislación donde los delitos de lesiones tratándose de violencia intrafamiliar no admitieran el perdón, las cosas cambiarían. Pero para que esto ocurriera, tendríamos que modificar otros factores como el patrimonio familiar, la entrega del recurso, el empleo formal, que le permitan empoderarse a la mujer y a los niños. Así es como yo lo veo. Que en temas que son tan lacerantes y tan profundos para la sociedad en México, como es el tema de violencia contra la mujer, como es el tema del cuidado de los niños, como es el tema de nuestros adultos mayores, no lo metamos en la lógica político-partidista que no respeta nada, que es cínica y que, como lo hemos visto con las alianzas electorales, es sin principios.